Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su canal en YouTube, Sofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, quien les agradece su sintonía al tiempo que espero que estén teniendo un día extraordinario. Hoy quisiera comenzar brindando la más cordial de las bienvenidas a 3 nuevos suscriptores. Se trata de 1967 SLP, de Lisiane Quiroz y de Martín Paredes. Sean bienvenidos y siéntanse como en casa. Así es de que externen, por favor, cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica, lo que deseen. El día de hoy les he preparado un video que lleva por nombre ¿Vivimos en una simulación tipo Matrix? Esto, se ha convertido en un mito cuando menos en las redes sociales. Y ha sido manejado incluso por filósofos, a manera de hipótesis como la hipótesis de la simulación o la hipótesis del cerebro en la cubeta. Entonces les pido que no se separen de la pantalla y en unos minutos desmitificaremos este mito urbano filosófico. Nos vemos pronto. Chao. Need guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Mr. Anders. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder. ¿Vivimos en una simulación tipo Matrix? Parménides, nacido en la provincia griega de Elea, entre el 430 y el 415 antes de nuestra era, es considerado el padre del solipsismo, que es una forma de pensamiento o corriente filosófica cuyo precepto principal consiste en que la única certeza que tiene el hombre es la existencia de sí mismo, es decir, que todo aquello que le rodea, como lo es su realidad inmediata, se encuentra sujeto a dudas. Tanto la doctrina platónica de las formas como la metafísica aristotélica guardan una deuda incalculable con la vía de la verdad de Parménides. Por esto es por lo que muchos filósofos y filólogos consideran que Parménides es el fundador de la metafísica occidental. Tomando al solipsismo como ejemplo, en 1985,
Jonathan Dempsey, un filósofo y epistemólogo de origen británico, publica un libro llamado Una introducción a la epistemología contemporánea, en donde nos presenta a manera de experimento mental todo lo contenido en el solipsismo. Esto es, que nuestras percepciones pueden mostrarnos un mundo diferente al real en el que vivimos. Para esto, el experimento mental que nos presenta Dempsey, llamado el cerebro en una cubeta, nos hace pensar que si colocamos un cerebro fuera de su cuerpo y lo colocamos en un recipiente con todos los nutrientes necesarios para poder cubrir sus requerimientos, y adicionalmente un superordenador genera los estímulos eléctricos necesarios para generar una realidad alterna. De esa manera, el cerebro, aunque estuviera separado del cuerpo y no tuviera ninguno de los sentidos, al percibir estas sensaciones bioeléctricas, podría percibirlo como realidad. Y en caso de que fuese un sujeto exitoso, jamás pondría en tela de duda su existencia. Por ejemplo, para esto necesitaríamos separar un encéfalo del cuerpo y colocarlo dentro del medio necesario, para después con el superordenador generar los estímulos necesarios para hacerle creer que está viviendo una vida de triunfador, y de esta manera que no crea necesario poner en duda su existencia, como si fuese el caso de que él fuera Michael Schumacher. De la misma manera, Los dos llegando también. Ahí está Schumacher a Weber. Le ha pasado, algo le ha pasado a Jenson Button. También veíamos ahí a Weber que tenía algún tipo de... Se ha equivocado con el Williams. Algo ha pasado ahí. Button con el Williams. Los doblados que han vuelto a jugar, en este caso a favor de Michael Schumacher. Ha dudado en el momento de adelantar al Williams y Michael Schumacher no se lo ha pensado, se ha tirado al ángulo. ¿Cómo ha pasado, Michael? Lo vamos a ver en la repetición, vas a ver el error de Button. ¿Cómo tiene que estar Jenson? ¿Cómo tiene que estar? Y una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. Va a pasar al Williams. Michael segundo. Bueno, ahora mismo primero. Dobla Nick Heidfeld. Aquí no va a haber toque como ocurrió en Australia. Button no Nick Bostrom, o Niklas Bostrom en sueco, es un filósofo transhumanista sueco de la Universidad de Oxford, nacido en 1973, quien es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia, los cuales son los nombres de los títulos de 4 de sus libros que fueron unos medianos bestsellers. Y su primera publicación fue a 4 años o 3 años y medio después del éxito en taquilla de la película The Matrix, con la publicación de un artículo de Nick Bostrom en la revista The Philosophical Quarterly, en donde él presenta el argumento de la simulación, tomando toda la corriente filosófica del solipsismo y tomando el mismo experimento del cerebro en la cubeta, pero él lo presenta como un artículo suyo. Y además considera y cita textualmente que al momento que dice: tenemos razones empíricas interesantes para creer que una cierta afirmación disyuntiva sobre el mundo es verdad. Aquí se presenta una hipótesis que rápidamente podemos identificar como falsable, ya que es ilógico presentar la teoría que vivimos en una realidad creada por ordenadores. Entonces, al no ser conscientes de nuestra vida real, por tanto, seríamos incapaces de tener percepciones sensoriales empíricas, las mismas que cita al principio de su artículo Bostrom al decir que tenemos razones empíricas interesantes. Por lo tanto, es evidente que desde el principio, el solipsismo pues, es una corriente filosófica que se contradice a sí misma, al momento que si esto existiera, sería una contradicción que alguien pudiera darse cuenta, ya que
sería ajeno a cualquier tipo de experiencia empírica. Perdón por la redundancia. Incluso, y a pesar de que utiliza el éxito de la película de Matrix para tomar este primer ensayo, él dice que, por desgracia, después del éxito de Matrix, muchas mentes no tan filosóficas rumiaron acerca de la naturaleza de la realidad, pero el escenario representado en la película, en el cual los cerebros mantenidos en tanques por máquinas inteligentes solo para producir energía, dice que es absurdo. Pero sin embargo, dice, mantiene la creencia que hay un escenario relacionado que es más plausible, y es una serie de razonamientos que nos lleva desde la posibilidad de este escenario a una conclusión sorprendente acerca del mundo en que vivimos, que él le llama el argumento de la simulación. Y además dice que que la probabilidad de que vivamos en una simulación tipo Matrix es bastante alta. O sea, pero es una hipótesis que sola se cae desde la misma presentación. Entonces, a ver, haciendo un repaso, existe un momento crucial dentro de las ciencias y el desarrollo de la filosofía, como fue el paso del mitos al logos. Esto es, en la filosofía clásica tenemos dos formas de explicar el mundo: la forma mitológica, religiosa o metafísica, en la cual se explican todos los distintos hechos a través de la creación o la imaginación de diversos dioses, para explicar mediante mitos la ocurrencia de los hechos relacionados con los dioses. Pero también tenemos la explicación racional o científica, cuya finalidad es la explicación del mundo desde un punto de vista racional a través de argumentos basados en la ciencia, cuyas características serían la expresión con conceptos abstractos que se pretenden explicar los hechos sin recurrir a los dioses y basándose en explicaciones científicas. Por lo tanto, con el desarrollo de la filosofía surgen dentro de varias escuelas las corrientes principales serían la fenomenología, que estudia lo que aflora, y estos son los fenómenos. El intelectualismo, que es la realización del bien moral que depende del conocimiento que se tenga sobre el mismo. El dogmatismo, que es una doctrina estática y hechos reales, es inverso al escepticismo, y el dogmatismo se basa en creer a ciegas en cualquier concepto solamente por el principio de autoridad, o sea, simplemente porque alguien dice que esto es verdad, como sucede en las creencias religiosas. Tenemos el empirismo, cuyo énfasis es en la experiencia como base del conocimiento; el criticismo, cuyo predominio del saber y la investigación es preponderante para poder llegar a la verdad; el pragmatismo, que reduce lo verdadero a lo útil; el escepticismo, que es una escuela basada en la duda, en contraponerse a algo; y el racionalismo, que al oponerse al empirismo, este acentúa el papel de la razón para adquirir conocimientos. Por tanto, la única vía válida, de acuerdo al racionalismo, sería simplemente el pensamiento, la abstracción del pensamiento, y deja de lado la necesidad de la comprobación. Y de estas dos últimas escuelas filosóficas surge precisamente el solipsismo, que es parte de la duda, y la otra parte sería que todo el conocimiento tenga que venir de que haya realidad captada por el cerebro a través de estímulos. Insisto, sin necesidad de comprobación científica con experimentación.
Bueno, el solipsismo, del latín ego solus isse, traducible de forma aproximada como solamente yo existo, es la teoría idealista subjetiva según la cual no habría en el mundo nada más que el hombre y su conciencia. El resto del universo, inclusive el género humano, no existiría, ya que no sería más que un producto de la conciencia, de la imaginación humana, en la cual se debe dudar de la presencia real de todos los demás. Los tipos de solipsismo, para efectos prácticos podemos distinguir dos tipos de solipsismo. El primer tipo se trata de uno que se manifiesta como tesis metafísica, que apoya la premisa de que solo existe el yo y las representaciones de éste, o la existencia de todo lo demás, está sujeto a dudas. Y en el segundo tipo, los expertos hablan de un solipsismo gnoseológico, es decir, aquel que estudia la naturaleza y los orígenes del conocimiento, que consiste en el hecho de que no es posible demostrar o conocer que aparte de mí mismo existen otros yoes. A su vez se cree que el solipsismo es una variante de los preceptos sofistas, pero llevados al extremo de su esencia filosófica, que se originaron en Parménides. Algunos filósofos consideran que las ideas platónicas salvaron a Occidente del solipsismo, porque Platón argumentó que la existencia del yo se encontraba intrínsecamente vinculada con la existencia del otro. Entonces, ¿cómo comprobar que es falso el solipsismo y por tanto sería falsa cualquier hipótesis o teoría de cualquier simulación? Bueno, en primer lugar, como número uno, tenemos la creencia en la privacidad esencial de la experiencia fue descartada por Aristóteles. O sea, de que solamente existe el yo, esa sería la privacidad esencial. Luego podría incluso decir que el solipsismo necesariamente no tiene fundamento, pues para apelar a las reglas de la lógica o a la evidencia empírica, el solipsista implícitamente tendría que afirmar aquello mismo que supuestamente se niega a creer. O sea, es lo mismo que sucede con Nick Bostrom cuando presenta su hipótesis diciendo o sosteniendo como criterio que ha encontrado evidencia empírica, lo cual contradice a la corriente solipsista. En tercer lugar, tenemos que como teoría es incoherente, o sea, carece de sentido, ya que, dado esto, es apenas sorprendente que aquellos filósofos que aceptan las premisas cartesianas, las cuales hacen al solipsismo aparentemente plausible, sino inexorable, también han supuesto invariablemente que el uso del lenguaje sea el mismo esencialmente innecesario. Dicho en otras palabras, un solipsista no necesita del lenguaje para comunicarse con el resto de los supuestos de la otredad, ya que al no existir los demás, él no necesita ningún tipo de lenguaje para comunicarse, ya que son fruto de su imaginación, según esta corriente. Otra manera como comprobar la falsedad de esta corriente filosófica es el criterio del dolor, que nos basta para descalificar esta hipótesis, ya que a nadie le satisface el dolor, como para crearlo, si es que todo se crea por el cerebro a gusto. Y por último, con el simple tema de la atención que debe observar para cumplir con sus necesidades fisiológicas, es síntoma que está vivo en un mundo real. Entonces bastaría decirles con el simple hecho de que tenga necesidades como el beber, el comer o necesidades fisiológicas higiénicas. Entonces, por tanto, esto implica que está vivo en un mundo real y no en una simulación. Por lo cual solo se cae a pedazos estas argumentaciones, por más plausibles que parezcan, gracias a los efectos visuales de las películas. El principal argumento que tendríamos también es la navaja de Ockham. Esto es llamando o recordando el pensamiento de que la navaja de Ockham, o principio de economía, o principio de parsimonia, lex parsimoniae, es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham, nacido en 1280 y muerto
en 1349, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Por tanto, la explicación más sencilla es que se tratara de un sueño, no de una simulación de cualquier tipo, ya sea tipo Matrix o una generada por fallos en las percepciones del cerebro. Por tanto, la navaja de Ockham llega y echa esto por la borda. También otro filósofo, Wittgenstein, contemporáneo, fue uno de los primeros filósofos en analizar y denunciar el absurdo del solipsismo y la creencia de que el significado está dado subjetivamente. Así, desde la perspectiva wittgensteiniana, el solipsismo no es una condición, no es un problema a resolver, no es ni siquiera una opción real, sino una aberración de la metafísica y el pensamiento inspirado por la misma. Otro filósofo contemporáneo, como es John Rogers Searle, nacido en Denver, Colorado, el 31 de julio de 1932, quien es profesor de filosofía en la Universidad de California en Berkeley. Él es célebre por sus contribuciones Continuamos, Mario. Perdón por la pausa. Sale. De acuerdo a John Searle, él tiene una concepción científica del mundo desde el punto de vista de un filósofo, en donde nos dice que el autor sintetiza los puntos principales que tal doctrina científico-filosófica presupone, hablándonos acerca de que el mundo, la realidad o el universo existe independientemente de nuestras representaciones del mismo. Esto es lo que se denomina realismo externo. Los seres humanos poseen una amplia gama de modos interconectados con los cuales se puede acceder a la realidad, y este conjunto de modos puede ser llamado representaciones. Algunas de estas representaciones, como las creencias y los enunciados, versan sobre y representan cómo son las cosas de la realidad. Según tengan éxito o fracasen, serán verdaderas o falsas. Los sistemas de representación, como los léxicos y los sistemas conceptuales, son creaciones humanas. Los esfuerzos humanos para obtener representaciones verdaderas de la realidad están influidos por todo tipo de factores, culturales, económicos, psicológicos, y finalmente, al adquirir un conocimiento cierto de la realidad, significa poseer un conjunto de representaciones verdaderas de las que podemos ofrecer pruebas convincentes de justificación racional. En conclusión, esa expansión de la imaginación que ha llevado a la comunidad científica a subjetivar la realidad en cuanto al grado de realidad de las propuestas de la mecánica cuántica versus la lógica tradicional, en la lucha que parecen tener estos seres constitutivos, originales y esenciales, ha propiciado nuevas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué es así? Otra podría ser, ¿por qué este tipo de conformación compleja de materia bariónica, o sea, la materia de la cual estamos formados nosotros y el resto del universo, o de la antimateria, la materia oscura, el fenómeno onda-partícula, la energía oscura? ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque solamente tenemos acceso al 4% de la conformación del universo. Esto es,
solamente podemos observar y por tanto inferir cómo funciona y cómo está conformado el universo, ya que solamente podemos conocer y tener la certeza de la energía y la materia bariónica, porque la energía y la materia oscura, por ser invisibles a nosotros hasta este momento, ya sea ópticamente o a través de instrumentos, mientras no podamos acceder a ella, conforma el 96% del universo, medido a través del efecto gravitacional que se mide por la alejación de las galaxias, que se puede apreciar hoy en día unas de otras. Las dudas ahora, por tanto, se orientan a indagar sobre el porqué de la forma humana en cuanto a evolución, constitución esencial y combinación. ¿Por qué el hombre de carne y hueso, cuerpo y mente, alma y espíritu, materia y energía, parece haber nacido y evolucionado en una ubicación privilegiada del universo? Bueno, esto es falso. No nos encontramos en ninguna ubicación privilegiada del universo, como muchos creen, con ese principio antrópico de medirlo todo en nuestra escala humana, o considerar que somos la cúspide de la evolución, lo cual también es totalmente falso. Una cosa es que seamos la especie con la mayor capacidad de cognición, y otra cosa es que seamos una especie evolutivamente superior a las demás. Y esto es una posición que redunda en una visión panóptica, recordando las teorías de Michel Foucault. Recuerdan el panóptico, que era ese edificio que se encontraba dentro de las prisiones, con el cual se tenía una visión omnipresente y omnipotente, o sea que se podía ver en todos lugares y hacia todos los rincones. Entonces, con la exclusión de uno mismo, un sujeto que se resiste al conocimiento, quizás esto explique por qué sabemos más del universo que del propio ser humano. O tal vez es la razón por la cual el hombre, en su eterna soberbia, inventó a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, espero que este video les haya resultado útil. Entiendo que los conceptos son muy densos. Pretendí simplificarlo al máximo, créanmelo. Originalmente eran cerca de 60 slides, hasta que lo reduje a un tercio, para que fuera lo más light y lo más digerible posible. Entonces no me queda más que agradecerles por su tiempo y recordarles que quienes no se han suscrito, por favor se suscriban, y también le den clic entonces al botón de suscribirse y darle clic al botón de la campana para que sean notificados en cuanto suba el próximo video. Y de la misma manera, a quienes les ha parecido interesante este video, por favor compártanlo con todos sus amigos, o con todos sus conocidos y sus allegados. Y por favor, sería para mí muy importante, leer sus comentarios para saber sus opiniones, sus críticas o sus sugerencias al respecto. Entonces, sin más, no me queda más que agradecer por su atención y por dar nuevamente la bienvenida a 1967 SLP, a Lisiani Quiroz y a Martín Paredes. Y se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parquam. Chao.